Un narcoescándalo. Eso es lo que está sufriendo el Estado chileno en medio de nuevos casos de corrupción y de infiltración del narcotráfico, particularmente en la fiscalía, como también el aumento de la violencia en medio de denuncias de bombazos por parte de grupos de narcotraficantes, a la vez que se descubrió un nuevo incidente de tráfico de armas por parte de ciudadanos de Bolivia. Todo eso en medio de una inactividad y podríamos decir un estancamiento de la oposición, de la derecha, que no está haciendo demasiado, excepto en sus peleas internas, y en medio de declaraciones de Kast en contra de Boric en el extranjero nuevamente, mientras que a nivel interno hace jugadas por detrás para apoyar la candidatura de Desbordes en contra de Aldo Duque en la comuna de Santiago. Todo eso lo vemos a continuación, en medio además de nuevos casos de corrupción. Tal como lo indicamos al inicio del programa, en los últimos días se ha dado una decadencia nuevamente marcada con respecto a la delincuencia y la corrupción en distintos ámbitos al interior de Chile. En particular, generó bastante impacto que hace algunos días hubo denuncias por parte de narcotraficantes, de grupos en distintas partes del país, de bombas en distintos tribunales, en juzgados, donde finalmente se determinó que no había ninguna amenaza, pero hubo numerosas denuncias que se dieron a lo largo del país. Particularmente se sospecha que esto estaría vinculado al Tren de Aragua y otros grupos narcos, y comenzó en la Araucanía, pero posteriormente en varias regiones se dio, en lo que afortunadamente esto no se materializó en una destrucción o podríamos decir la muerte de numerosas personas, pero que ya es una antesala de algo que hace mucho tiempo se advierte, de que de a poco nos estamos acercando al nivel de violencia que es bastante común en países como México y lo era en su momento en Colombia, con un narcotráfico cada vez más fuerte. Y en medio de eso, se han dado además denuncias recientemente de casos de corrupción vinculados a la fiscalía, donde se está viendo vínculos de fiscales con narcotraficantes, lo que no sería tan raro ya que hay denuncias de lo mismo en el Poder Judicial, particularmente los jueces, como también se ha visto casos al interior de la PDI, de los rangos bajos de carabineros y otras áreas del Estado, en lo que es ya una decadencia sistemática que se ha dado a la estructura política y judicial chilena, que si no se enfrenta lo antes posible, va a seguir decayendo. Cosa que hace tiempo se está advirtiendo y que el mundo político escucha esas quejas, pero parece no interesarles demasiado el problema. Y en medio de eso, además, se ha dado nuevamente otro incidente internacional, pero en este caso no tanto por la culpa de Boric, vamos a ver otras cosas que a futuro sí son culpa suya, pero de todas maneras sino por problemas a nivel fronterizo, porque se descubrió que un grupo de inmigrantes ilegales de origen boliviano estaban traficando armamento militar a través de la frontera, lo que era en gran cantidad de armamento y municiones. Ahora, no es la primera vez que se detectan casos así, se han detectado tráfico de armas desde Argentina, desde Bolivia, es algo bastante constante, y también se ha visto que la gran cantidad de personas que entran ilegalmente a través de Perú y Bolivia, pero que son de origen principalmente venezolano y colombiano, es bastante grande y tiene un rol significativo en el alza de la delincuencia, como también en la falta de viviendas, como a la vez del tráfico de armas. Pero el problema aquí es que no hay mucha respuesta, porque normalmente este tipo de hechos significarían que hay que dar una respuesta dura, firme por parte del gobierno en contra del país de donde están saliendo estas personas. Pero no se hace. Y tampoco se hace un buen control fronterizo. No se hace, por ejemplo, algo como minar la frontera o poner mayores controles. Porque estas eran personas que se descubrió que estaban hace mucho tiempo ilegalmente en Chile, de origen boliviano, y traficaban armas como si nada. Recién los atraparon casi porque por una coincidencia, por falta de cuidado de esos mismos que estaban haciendo el tráfico de armas. Pero no hay ninguna queja con Bolivia, no hay ninguna posición por parte de Boric para aumentar el control fronterizo, nada, se ignora por completo. Y en medio de todo eso, viene la pregunta de qué está haciendo la oposición, qué está haciendo la derecha en todo esto. Se quejan, están diciendo algo, en realidad no demasiado. La derecha está en dos posiciones, ignorando por completo los problemas igual que el gobierno, tratando de tapar casos de corrupción internos ya que han salido al igual que en la izquierda numerosos casos. En particular la derecha ahora está, Chile Vamos, vinculado a varios casos de corrupción vinculados por ejemplo al gobernador regional de su momento Felipe Guevara, una figura que era importante durante el gobierno de Piñera, por cerca de 700 millones de pesos corrupción en clases de zumba, spinning y otras actividades, ¿no? Plata que desapareció curiosamente con esa excusa. Y bueno, tratando de tapar esos casos, no hablan mucho de los casos del gobierno de corrupción, el gobierno tampoco lo está criticando mucho por estos casos de corrupción y se evaden un poco. Ahí están en esa situación. Pero el otro sector de la derecha, que es particularmente el sector republicano y de Kast, tampoco han estado muy activos en sí al momento de irse en contra del gobierno. Lo que está haciendo Kast es que
está haciendo críticas en contra de Boric en el extranjero. Le ha dado por viajar mucho últimamente. Boric también está en las mismas, les gusta salir un poco del país, tal vez evadiendo los problemas a nivel local. Y acusó a Boric desde España que el gobierno y Boric mismo era un travesti político. Y todos los políticos se han puesto a debatir sobre eso, como si fuera tan importante o como si a la gente le importara ese tipo de crítica. Evidentemente la mayoría de la gente detesta a Boric, eso es lo que muestra la encuesta y se ve en la realidad, porque ha empeorado la situación local. Lógico, ¿no? Y que lo critiquen, está bien, me da igual la palabra con que lo critiquen, está bien la crítica. El problema es que no se hace ningún cambio real más allá de crítica, porque por ejemplo, con Kast, él tiene un partido con amplia representación en el Congreso y se ha dedicado a criticar a Boric desde España. Hace poco también se pegó un viaje a Hungría para decir lo mismo. Le dijo ahí que era un presidente woke y todos pegándose un poco en esas palabras. Pero en la práctica no están presentando proyectos de ley para solucionar la situación actual. No hay una oposición real en el Congreso de la derecha en su conjunto en contra del gobierno y Boric hace lo que quiere. Pero para lo que sí se están moviendo bastante últimamente y en donde Kast y el conjunto de la derecha se han movilizado bastante son para las luchas de poder internas. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que pronto vienen las elecciones municipales y ya desde hace algún tiempo se está notando que hay jugadas sucias por detrás, pero algunas de las que más se están haciendo en contra del candidato alcalde Aldo Duque, que tiene un apoyo más bien por sectores de la disidencia de la derecha y en particular de figuras como Johannes Kaiser y el Partido Social Cristiano, y en parte le están haciendo jugadas bastante sucias por detrás tanto Chile Vamos como el Partido Republicano. Porque mucha palabra dura contra Boric desde el extranjero por parte de Kast y su partido, mucha palabra, pero en la interna, a nivel interno, a nivel político y en silencio, están dando su apoyo a Desbordes, un candidato que recordemos que fue ministro de Piñera, fue mucho tiempo senador y fue presidente de Renovación Nacional y que siempre ha sido muy pro Estado, muy de aumentar constantemente el tamaño estatal, de aumentar los impuestos, económicamente muy estatista y moralmente diríamos bastante progresista, excepto en el tema del aborto donde es contrario por completo al aborto. En ese punto es bastante conservador, pero el único. Y dentro de eso, que ha sido una figura política bastante nefasta, los republicanos que tanto lo criticaban antes, ahora le están dando su apoyo por cálculo político. Y se está haciendo un saboteo en contra de la campaña de Aldo Duque. Y no sería sorpresa que como consecuencia de esas divisiones internas al interior de la derecha, eventualmente la actual alcalde y también al candidata para reelección comunista, Iracy Hasler del Partido Comunista, salga reelecta por esa división de votos de la derecha. Es lo que se está haciendo. Y es podríamos decir esto como un ejemplo a nivel pequeño de los grandes problemas que se están dando en Chile, porque salen una serie de problemáticas. Ha habido amenazas de bomba, casos de corrupción en fiscalía, aumenta el tráfico de armas ilegales mientras se desarma la población civil, aumenta la delincuencia, hay casos de corrupción de lado y lado, ahora están saliendo algunos más de la derecha, después salen algunos otros de la izquierda y así. ¿Y qué hace el mundo político? Ignora los problemas, se desentiende, en los casos de corrupción se tapan entre los dos, se tapan mutuamente, y en el momento de hacer las cosas dicen palabritas, dan viajes por el extranjero, esto Boric también lo está haciendo, dan declaraciones de un lado y de otro, y se quedan eso, en palabras. Y para lo único que se están movilizando es para hacer jugadas sucias a nivel interno, para mantenerse en el poder y obtener cargo. Y el resto, bueno, puras palabras. Y cuando tienen alguna cuota de poder real, como teniendo cargos o teniendo partidos importantes, ¿qué hacen? Nada, palabras. Lo mismo que eso no tiene ninguna clase de poder, siendo senadores, siendo diputados, pudiendo presentar proyectos, acusaciones constitucionales, hacer presiones reales, pero no, palabritas nada más. Y en eso se queda. Una situación lamentable a medida que aumenta la decadencia en nuestro país. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este lamentable aumento de la delincuencia, en particular estas amenazas de bombas que se dieron, como también casos de corrupción en fiscalía? ¿Y qué les parece también las palabras de Kast, que el mundo político se está enfocando tanto en hablarlas y no tanto en temas de fondo? Que todos están discutiendo si está bien que dijo eso o que no lo dijo, en vez de ver los problemas reales de la población. ¿Hay una desconexión, podríamos decir, de la realidad por parte del mundo político o no? ¿Y qué les parece el apoyo de los republicanos y de Kast a Desbordes para sabotear a Aldo Duque? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Karov, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!